Mataron a machetazos a un hombre. Prendieron fuego el cuerpo y lo tiraron a un pozo. Los detalles realmente son estremecedores. Terrible. Aparentemente, una familia, tenemos que hablar de una familia que termina atacando a un hombre. A machetazos. ¿Qué había en el medio? Enfrentamientos, familiares violentos. Rivalidades de vieja data. Menores de edad involucrados. Todo esto que le estamos contando está incluido en esta historia. Una historia en donde los vecinos estaban aterrados por esta familia y que los habían denunciado en varias oportunidades. De hecho, lo que terminan diciendo los propios vecinos es que esto era una crónica anunciada, que sí sabía que en algún momento iba a ocurrir esto. Caro. Nos estamos situando en Villa Ocampo. Estamos hablando de algo que ha ocurrido en las últimas horas y que tiene a todos totalmente convulsionados y conmocionados. 4 detenidos de 28, 32, 14 y 17 años, ¿sí? Estamos hablando de un hombre... 14 y 17 años, o sea, esos pibes... Porque no es un dato cualquiera, no hay que dejarlo pasar. 14, uno es no punible. Un pibe de 14, también es cierto, no punible, 14 años, o sea, intervino en el homicidio a machetazos, prendiendo fuego el cadáver y tirándolo a un pozo. Sí, hay que decir algo. Emiliano Mesa, dueño de casa, es el sujeto de 28 años. Su mujer, la de 32 años, y es madre de los 2 menores de edad que también están involucrados y están detenidos, acusados del homicidio de una persona que es nombrada en la causa con un alias, que se le atribuye ser oriundo de la provincia de Chaco, pero que el fiscal de la causa todavía no tiene corroborada 100% la identidad. Piensa que puede ser o de Chaco o de Formosa. Se habla de un alias o un nombre, Diego, ¿sí?, que todavía no está confirmado. La autopsia se está realizando en estas horas. Tengo detalles que son realmente macabros, pero esto se descubre porque el sábado se presentan 2 personas de 19 y 16 años en la comisaría de Villa Ocampo y dicen que el jueves a la noche, del jueves hacia la madrugada del viernes, en esta vivienda, en un contexto de reunión, primero lo que hacen es discutir y posteriormente someterlo a todo tipo de torturas para luego dejarlo en el lugar que vos mencionabas. Antonio Ábalos es colega, periodista en el lugar, que seguramente tiene más detalles para complementar con lo que nos está contando Carolina. Antonio, gracias por atendernos. Hola, buen día, Hugo, Carolina, Ana. Sí. Anabelia Cerezo y Gustavo Chapur aquí te saludan. Gustavo y Anabelia, buen día. Sí, este hecho ocurrió en paraje Las Mercedes, que es jurisdicción de la ciudad de Villa Ocampo. Del centro de Villa Ocampo a unos 10 kilómetros hacia el sur, a 300 metros de la ruta nacional número 11. Un barrio rural, muy humilde. Esta gente que hoy está acusada de homicidio son oriundos de Rosario y llegaron a esa zona en marzo del 2020, unos días antes de que comience la pandemia. Y bueno, no volvieron más a Rosario, se quedaron ahí, usurparon una casa, ya lo echaron a punta de pistola al dueño de la casa y de la ladrillería que vivía en ese lugar. Todos los vecinos realmente tienen un mal concepto de esta gente. Mal concepto, más, Antonio, más que mal concepto. ¿Cómo estás, Anabelia Cerezo? Más que mal concepto, en realidad tenemos que hablar de una familia extremadamente violenta, teniendo en cuenta que participaron en este homicidio, incluso los hijos de ellos, y uno de ellos termina siendo menor de edad no punible. Exactamente. Eso ocurrió, el homicidio ocurrió el día viernes 24 alrededor de las 9 de la mañana, comprobado por el médico legista, ¿no? Y también por los testigos. Coincide el médico legista con los testigos. Los testigos del caso son 2 personas, una de 19, otra de 16, amigos o amigotes de esa familia. Digo esa familia porque Emiliano Mesa, y que tiene 28 años, está en concubinato. No son los hijos. Señora. Son los hijos de ella. ¿Cómo? No son los hijos de la pareja. Los 2 detenidos son los hijos de ella nomás. Sí, te cuento. Son 10 hijos tiene la mujer, 10 hijos. Los 7 primeros no son de él, los 3 últimos pertenecen
a la pareja con Emiliano Mesa. Sí. Dos de ellos, uno de 17 y otro de 14, participaron del homicidio. ¿Qué pasó? Este hombre, que es oriundo, la víctima es oriundo de la provincia de Formosa, y Sí. estaba en situación de calle. Y Sí, Mesa bueno, lo había igual- encontrado hace 6 días en Sí. la Ruta Nacional número 11 y lo llevó a su casa a comer y le dio albergue, una casa muy precaria, pero muy precaria, y le dio albergue. Este Mesa es muy adicto también a las drogas. Y Estás ese hablando día de la se- víctima, se- ¿no, Antonio? Del dueño de ¿Cómo? casa. La persona a la que le dieron albergue, que era una persona en situación de calle, ¿era la víctima? Según Antonio, sí. La víctima, Diego Hugo Maidana. ¿Y por qué Diego comenzó, Hugo Maidana digamos, del Colorado, Formosa. y por qué comenzó, por ejemplo, esta discusión? ¿En base a qué Claro, lo terminan atacando de una manera tan brutal y asesina? Eso es lo que aún no está esclarecido, que se va a esclarecer mañana en la audiencia imputativa a Sí. partir de las 9 de la mañana en el juzgado de Las Toscas, en la sala de gestión judicial de Las Toscas. Bien. Ahí vamos a saber, porque ahora hay muchas teorías con respecto al caso. Sí. Este hombre que era de Formosa y Sí. estaba en situación de calle, le había comentado que él estuvo preso por abuso sexual. Eso es lo que ¿Cómo? dijeron A ver, repetir, los dos por denunciantes. favor, Antonio, repetir esos detalles que son importantes. ¿Cómo es? Este hombre que fue víctima, Diego Hugo Maidana, le comentó ahí a la familia que él estaba detenido en Formosa por abuso sexual y que salió en libertad. Y bueno, y ellos ya lo tenían ahí en la casa y estaban... Bueno, esto es un detalle fundamental. Y en Sí. base a eso parece que comenzó Eso no va a cambiar la discusión. calificación penal igual. Porque además yo tengo un dato. No, pero, No, pero uno digo, se puede haber- pregunta, en puede- esas claro, circunstancias, puede haber ¿no sido un pudo motivo. haber intentado abusar de alguno de los Claro. miembros de la familia? Claro. No justifica nada, no cambia la carátula, la brutalidad con la que actuaron es extrema, Tal deberían cual. haber Es que llamado tengo a un la dato, policía. Pero que es es para poder importante. entender A el ver, motivo. Tengo un A ver, dato a que ver, es ¿cuál importante. sería, Caro? Si bien mañana se va a realizar la audiencia imputativa, Sí. y lo primero que refieren los dos jóvenes que van a denunciar es que estaban en la vivienda, todos compartiendo una velada o una tertulia o lo que sea, que se da una discusión, que lo golpean con un aire comprimido, que se suma el resto de la familia, después alguien lo golpea con machete y ya inconsciente o fallecido lo terminan sepultando en un pozo en ese paraje. Ahora Y lo incendia, incineran el cuerpo. Claro, Exactamente. tiran el cuerpo y después incineran Como- ahí en el pozo el cuerpo. Claro, ahora, lo que tiene la Fiscalía en este momento es un homicidio con uno de los agravantes de alevosía porque interpretan que la víctima fatal estaba durmiendo cuando empezaron a atacarlo. No. Piensan que dormía O sea, cuando lo atacaron a empezaron- machetazos estaba durmiendo. Exactamente. La Fiscalía está convencida por ahora con los elementos que tiene de que este sujeto de nombre Diego estaba durmiendo cuando lo Claro. atacaron. No Y se trató de oriundo, una discusión. Vamos a corregir eso, porque primero trascendió que era de Chaco, oriundo de la De provincia de Formosa. Formosa. Ahora, con este dato, Antonio, que vos nos confirmás, tenía antecedentes de abuso sexual, no sé si condena o una causa en trámite. ¿Está etcétera. confirmado esto o en realidad es algo que dijeron quienes atacaron a este hombre? No, eso es lo que dijeron los testigos. Los testigos teóricamente no atacaron al hombre, esos son los que denunciaron. Después de más de 24 horas, reitero, esto ocurrió el día viernes 24 alrededor Sí. de las 9 y media de la mañana. Los Sí. testigos denunciaron el sábado alrededor de las 18 horas. Y cuando llegaron los efectivos policiales a la vivienda, reitero, muy humilde, pero muy humilde, encontraron esta pistola aire comprimido, pero modificada. O sea que era una pistola que te mataba, porque primero dice que le dieron Claro. un disparo en el rostro con la pistola. Igual Y tengo un ahí dato. Los dos hijos, Que es- los dos hijos, el de 17 y el de Sí. 14, con el machete. Y él no estaba durmiendo, estaba sentado en una silla y de la silla, según los testigos, cae inerte. Ahí lo agarran entre los Bien, cuatro, bien. la pareja y los dos muchachos que estaban con el machete, lo cargan y le brutalidad. llevan más o menos 20 metros hasta donde Siendo estaba tan el chicos. pozo que utilizaban para hacer la masa de barro, para hacer los adobes que finalmente eran ladrillos. pozo la Eso no no se investigación llama tiene el barro, dato de que era estaban dueño. durmiendo, digo, de Lo ahí- de ahí. sádico de la situación en la que terminan, digamos, actuando esta familia de violentos. A ver, Caro, ¿qué me decías sobre la investigación? Que de ahí se desprende ese dato. Obviamente
que va en contraste con lo que dicen los dos testigos, que se produce esta discusión, que la víctima estaba sentada. A mí lo que me dice una fuente del caso es que lo que sostienen es que se trató de un homicidio con alevosía porque la víctima estaba durmiendo. Y quiero agregar que los dos chicos que van a avisar a la policía lo hacen el día sábado, como bien decía el colega, días después, porque supuestamente Emiliano, el dueño de casa y su familia los retuvieron para que no vayan a contarle nada a la policía. ¿Y por qué lo cuentan a la policía? Que bien hicieron, ¿no? Desde luego, pero digo, ¿por qué lo hacen? Porque si no, nunca la policía se hubiera enterado ni hubiera encontrado un cuerpo en un pozo, un cuerpo todo quemado, incinerado. ¿Por qué, Antonio? Ellos sintieron el tremendo peso que uno carga en el inconsciente o en la conciencia cuando participa de un hecho parecido o ve que se produce un hecho parecido, ¿no? Por eso es que denunciaron al día siguiente. Ellos viven a 2,5 kilómetros del lugar, los dos denunciantes, a 2,5 kilómetros de donde se produjo el hecho, la escena del crimen. Así que ¿y qué información? Lo llevaron al pozo que era el pozo que era igual es raro, Ana. ¿Qué información tenían? La masa de los ladrillos. Lo tiraron ahí, colocaron ramas y cubiertas de camiones viejos, más o menos 5 cubiertas, y le prendieron fuego. Dale, a ver, los sádicos, Antonio, yo hace mucho que no veía algo así, es impresionante. Los sádicos de la situación en la que terminan actuando con esta víctima es mínimamente extraño. Yo lo que no termino de entender es si alguna de los datos, información, las versiones que están dando en la investigación son ciertas, o en realidad, mira cómo cambiaría la situación. Estamos en presencia de un hombre indigente en la calle al que invitan a la casa para darle algún tipo de resguardo y que pueda dormir en un lugar y no a la intemperie, y terminan aprovechando esta situación desde protección para atacarlo de la manera brutalmente que estamos contando. La verdad es que es mínimamente raro. Y me quedo con... Pero raro también, ¿sabes qué, Ana? Antes que termines, también es raro por qué van a contar estos dos hombres a la policía. Según Antonio, es por remordimiento, Antonio. O sea, no podían cargar con esta conciencia. Esto también es raro, ¿no? ¿Por qué lo hacen y denuncian? Esto es lo que dijeron los dos jóvenes. Hay que entender que uno de 19 y otros de 16, lo que se acercaron a la comisaría a contar todo, a relatar todo lo que ellos vivieron desde afuera. Y es entendible en ese caso. Pero la muerte, aún el motivo, la causa, por qué lo mataron, eso no se sabe, se va a saber mañana. Un misterio. ¿Alguien reclamó por este indigente? Digo, ¿tenía familia? Nadie, todavía no, nadie. Nadie, nada. Decir, si no, por eso digo, Ana, si no estaba la denuncia, nadie se iba a enterar, porque nadie tampoco iba a reclamar el cuerpo, su desaparición. Nadie sabía que este hombre en situación de calle, vulnerable de manera extrema, estaba en ese lugar. Ahora, el remordimiento de estas personas que llevan adelante la denuncia y que dan detalles e información de qué es lo que ocurrió en el interior de este domicilio. ¿Qué es lo que contaron puntualmente? ¿Ellos solamente vieron? ¿Los obligaron también a atacar a la víctima? No, ellos teóricamente, lo que dijeron es que ellos no participaron para nada en la agresión y en el ataque al hombre, ni siquiera en el traslado. Ellos lo vieron ahí porque estaban en esa casa, porque eran amigotes del dueño, pero no recibieron ningún tipo de amenaza ni nada que ver. Eso es lo que dicen en principio. Puede variar eso, hay que ver qué dicen mañana cuando la jueza que le toca por sorteo le pregunta, porque seguramente ellos van a estar ahí como testigos. Claro, bueno, hay que ver el de 14, un poco más complicado, menor de edad, inimputable. Estoy pensando también, Ana, nosotros hemos dado a conocer muchos casos donde atacan, lesionan o matan a veces a indigentes porque sí, es un odio de clase, si querés ponerle, y suelen quemarlos también. Entonces digo, ¿no habrá también un poco de eso? ¿Sadismo? Sadismo, porque era un indigente que estaba ahí durmiendo en la calle. Situación de indefensión, una persona que vive en la calle. Lo invitan a dormir en su casa para poder darle cobijo, resguardo, llámenlo de la manera que quieran. Una persona, según nos daba Carolina, algunos datos e información, desde la justicia creen que lo atacaron mientras estaba indefenso, estaba durmiendo.
ese es el momento en el que eligen para llevar adelante el ataque. Por eso me preguntaba, a ver, si es una persona que tiene antecedentes por abuso sexual, una de las posibilidades es que haya intentado llevar adelante un abuso. Ahora, si estaba durmiendo, ¿por qué atacarlo de esa manera? Es un ataque a ¿Era traición. únicamente diversión? Ah, esa es mi duda, por eso lo planteo también. Digo, pues es un ataque cobarde, por eso la alevosía, porque es cuando la víctima no puede defenderse, cuando es un ataque por atrás, una puñalada, o en este caso como estaba durmiendo. Digo, ¿habrá sido solamente por diversión, odio de clase, o había en el medio un intento de abuso, Antonio? ¿Sabés de qué? Perdón, ¿sabés de qué me acuerdo, Gus? Del caso de Nicolás Cernadas, que siempre mencionamos acá. Un niño que termina siendo asesinado justamente por dos autores de 14 y 17 años, que eran tenés sus razón, amigos. en el medio de un descampado. Lo Es más, y torturaron. vuelven para filmar cómo quedó el cuerpo. Vuelven para filmar, lo torturaron, lo arrojaron vivo a una fogata que ellos mismos prendieron. Acá también se da algo que es muy macabro, y no solamente es la metodología del crimen, sino como toda una familia participa entera, desde un nene de 14 años, nene que hoy en día está sindicado como parte de este acto homicida, hasta su mamá, incluso la pareja de su mamá, o sea, todos mancomunados para dañar. Claro. El sometimiento, también me pregunto, Caro, y por supuesto lo agregamos a Alberto, también me pregunto el sometimiento al que era obligado este nene de 14 años. Tenés razón, digo, tenés razón. ¿De qué manera actuaban con él? Si eran violentos, si había algún otro tipo de denuncia, teniendo en cuenta que... Si tenía opción de negarse, porque estás en una zona rural, Ana, en el medio de la nada, no hay mucha familia violenta, o Tus sea... familias son los que están a cargo tuyo. Claro. Hablan los vecinos de una familia violenta que llegó hasta ese paraje, que usurpó una propiedad, que habían sido denunciados y que sin embargo no les había ocurrido absolutamente nada o no había ninguna orden de detención en contra de ellos. ¿De quién hablamos cuando hablamos, por ejemplo, de esta familia, Alberto? Hablamos cuando hablamos de la familia también hay mucha negligencia por parte de la policía. Antonio, perdón, me corrijo. Antonio, sí. No hay ninguna duda, Bueno, inclusive los vecinos, nosotros estábamos charlando desde ayer muy temprano con los vecinos, es más, hoy lo trajimos a la fiscalía, a los vecinos para que declaren lo que saben, porque la policía en ningún momento lo citó, el fiscal no lo citó a todos los vecinos de ahí, de cerquita. Cuando digo de cerquita, cada casa está a unos 100 metros de distancia entre sí, ¿no? Claro, pero todos se conocían ahí, sabían perfectamente lo que estaba pasando. Pero de todas maneras me comprometo que mañana a primera hora termina la audiencia imputativa y yo le envío todos los datos y fotos como corresponde para que ustedes lo analicen. Vamos a estar pendientes, Antonio, me parece importante conocer. Pero ¿sabes también qué me parece importante conocer, Antonio? El hecho de si hacían una acción tan violenta, si llevaban adelante una acción como esta, para mí es una emboscada. Una persona indefensa, quizás que no iba a llamar la atención, que nadie iba a estar buscando. Vos decís, ¿no lo hizo hay una antes? planificación previa de parte de la familia. ¿No lo hizo en otra Plan oportunidad? siniestro. Tenés razón. Se manejan de esa manera y se descubrió este caso, pero no pudo haber existido otro caso u otros casos Capaz más. que nunca nadie se enteró, porque si, a ver, tiran un cuerpo en un pozo donde se hace adobe, lo prenden fuego, y acá solamente nos enteramos todos por la denuncia de dos personas que se arrepintieron o tuvieron el remordimiento, la conciencia moral por esto. Capaz que puede haber existido casos semejantes. Digo, ¿hay denuncias de desapariciones en la zona, Antonio? No hay denuncias de desapariciones, pero recién la colega, cuando comenzó a hablar, decía también que probablemente, ustedes debatían ese tema, probablemente este hombre, que si es abusador, pudo haber intentado abusar de uno de los chicos, porque los 10 hijos estaban ahí en esa casa mientras se cometía el crimen. ¿Los 10 hijos? No solo el de 17 y el de 10 14, hijos, sino dijiste. Los 10 se otros más hijos encontraban. también. A ver, perdón, ¿cuáles serían las edades aproximadas? Estos hijos que habrían participado en el homicidio, ¿son los mayores? Porque los chicos están participaron en el homicidio, uno de 17 y el otro de 14, son los mayorcitos, de ahí para abajo. Son los mayores. Después estaban los nenes, los más chiquititos. ¿De qué edades más o menos? Los tres últimos, 1, 3 y 5 creo, son de la pareja que están detenidos. Sí. Sí, o sea que todos los... Pero vos, Antonio, estás diciendo que todos los pibes
participaron de alguna manera, de manera secundaria, o vieron, se enteraron. Participaron, no, estaban en el lugar. Estaban en el lugar, bueno, que vieron este horror. Eso nos estás diciendo, claro, que hay 10 pibes que vieron esto. lo que sucedió totalmente. Qué locura. Y hay que agradecer, como decían ustedes, que estas dos personas de 16 y 19 años, a las que de nuevo esta familia, según consta en la causa, retuvo o mantuvo privada de su libertad para evitar que vayan a contar algo en las horas posteriores al crimen, fueron igualmente el día sábado a la comisaría de Villa Ocampo y dijeron: miren, señores, en esta casa, en este paraje pasó esto. Ahora, qué valientes, porque los podían haber matado. Total. Estoy pensando, Antonio, no sé, ¿qué vínculo tienen estas dos personas que denunciaron con la familia de asesinos? No, es que son amigos. Son amigos, o ex amigos ahora. Son a 2,5 kilómetros en zona rural, ¿vio? Claro. Son chiquitos igual para ser amigos, convengamos, digo, estamos hablando de juntarse con gente de 28, 39 años, nenes de 16 y 19, No, pero, es raro. No, ¿sabes que no, Los Carito? hijos son más jóvenes. El tema es que en las ciudades o los barrios que terminan siendo rurales, en muchas oportunidades no hay tanta cantidad de adolescentes, se terminan juntando o en casas, en peñas o en algún bar rural en donde se llevan adelante reuniones, personas de distintas edades. De hecho, para agregar también, los colegios, las instituciones educativas, normalmente, como tienen una pequeña cantidad de alumnos, muchas veces juntan a todos los grados, a todos los años, en lo que sería un solo turno o un solo aula. Entonces quizás no es tan anormal que chicos jovencitos... ¿Cómo, Antonio? Si ustedes me permiten, ¿no? Sí. El doctor. ¿Cómo? El doctor. Le voy a poner al habla al médico policial. Sí, obvio. Al médico policial. Médico policial. Sí, médico forense. El doctor Maximiliano Delfín es médico policial y él estuvo ahí cotejando qué es lo que pasó realmente. Maximiliano, reiteranos el nombre. Maximiliano. Hola. Sí, doctor, ¿nos da su apellido, por favor, doctor? Delfín todo junto con doble S, mucho gusto. No se escucha, escuchamos muy bajito, doctor. Sí, a ver. Sí, le pasa que justo estamos en un acto acá, por eso hay un poco de ahora sonido. lo escuchamos mejor. Médico forense. Bien, bueno, doctor, ¿qué nos puede aportar usted? A ver, porque usted debe tener información de primera mano. ¿Qué es lo que sabe? Bueno, obviamente que hay cuestiones que son técnicas del proceso de investigación que no me puedo ampliar porque sí, público conocimiento de que esto está en pleno proceso de desarrollo de investigación. El fiscal que está llevando a cabo la investigación, el doctor Cobuc. Solamente puedo llegar a aportar desde el punto de vista técnico, yo hago medicina legal, ciencia forense, y les puedo aportar desde ese ángulo. Sí. La verdad que, bueno, es un hecho muy trágico, como lo habrá estado contando el periodista Antonio Ábalos. Nosotros nos hicimos presentes en el lugar del hecho, después de la denuncia. Doctor. Sí. Perdón, Anabelia Cerezo, ¿cómo le va? Yo la verdad es que quería preguntarle cuál puede llegar a ser la interpretación de la manera en la que actúa esta familia, entre comillas, tan violenta. ¿Lo atacaron a traición? ¿Se pudo confirmar si este hombre se encontraba durmiendo en el momento del ataque? Bueno, mire, le repito, o sea, hay cuestiones que eso corresponde a la investigación en virtud a los testigos, a todo lo que pueden aportar en el contexto del proceso de investigación penal preparatoria, ¿no es cierto? Yo no puedo dar certeza de lo que me está preguntando porque es una cuestión meramente técnica, objetiva, pericial desde el punto de vista de la medicina legal. O sea, doctor, a ver, le cambio la pregunta. Sí. Desde usted como médico, la pericia, ¿qué indica? ¿Cómo fue asesinado? ¿Estaba ya muerto, estaba con vida, inconsciente, quemado? ¿Qué es lo que encontró? Básicamente, sin entrar en mayores detalles, lo que nosotros hallamos en el lugar fueron restos de elementos que se presumen humanos. ¿Qué le quiero decir? Que son segmentos totalmente Solo una vértebra, calcinados. doctor. Buen día. Tengo entendido que solo una vértebra se pudo rescatar para someter la autopsia. ¿Esto es así? No. Se pudo rescatar segmentos de la columna lumbar con algo de adyacencia de tejidos de vísceras huecas
intestino delgado, intestino grueso. Parte de eso adherido a la columna dorsolumbar, que es el segmento donde se encuentra anatómicamente. Hay porciones que pueden llegar a dar indicio que es la pelvis. Lo que pasa es que tenía tal nivel de destrucción por la calcinación que tenía que no le puedo dar certeza, porque eso lleva un proceso de investigación un poco más detallado en el laboratorio, es decir, en la necropsia, en la autopsia, en la morgue judicial de Reconquista. Lo que sí le puedo llegar a dar certeza de que eran elementos de óseos compatibles, digamos, con restos humanos, como segmentos de cráneo de la calota, del hueso de la calota, vértebras, segmentos de huesos de la mano, el miembro superior, de la rodilla, de rótula, eran todo por separado en un proceso de destrucción por el fuego. Eso le iba a preguntar. Personas que actúan de esta manera, en el ataque, primero con un rifle de aire comprimido, después con un machete, después terminan arrastrando el cuerpo, lo tiran a un pozo, lo incineran prendiendo fuego neumáticos. A mí me da la sensación que no es la primera vez que actúan de esta manera. Me cuesta pensar que personas que actúan así no lo hayan hecho en otra oportunidad. ¿Tenían antecedentes? La verdad que no me animo a decirle, porque esto todavía está en proceso de investigación. No quiero decir algo que no lo conozco. Pero no se sabe si tenían antecedentes, por ejemplo. No sé si tenía antecedentes penales ya en base de datos. Sí sé que tuvo una cuestión con la justicia, un problema con la justicia. Esta persona, la verdad que le repito que no quiero meter la pata, no sé si hay antecedentes penales. Ahora, doctor, del presunto homicida, ¿no? Yo no hablo de los menores que pudieron haber colaborado. No quiero meterme en lo que tiene que ver con la investigación, pero sí tengo entendido que tiene antecedentes penales. Es un dato. Es un dato. Ahora, pero por el grado de calcinado, a ver, estaba tan calcinado, estaba tan destruido, los restos, vamos a decir, de la víctima fatal. ¿Cómo se la pudo ya identificar? Yo tenía entendido que en el proceso de autopsia que se iba a llevar a cabo hoy se iba a realizar o ver si se podía realizar un cotejo de ADN. Digo, ¿cómo se pudo esclarecer tan rápido lo que es la identidad para un cuerpo tan deteriorado? Bueno, mire, a ver, en cuanto a lo que tiene que ver con el levantamiento de los indicios, nosotros pudimos levantar elementos de pelos que estaban adheridos a parte de la ropa que fue identificada por los testigos que eran de la víctima. Y el ADN que se pudo haber levantado, digo en potencial porque todavía esto está en el laboratorio científico forense de la ciudad de Rosario, lo levantamos de algunas paredes donde presumimos que fue el lugar donde se llevó a cabo. De hecho, doctor, mire, yo sé que es escabroso esto, pero hay una imagen donde se puede divisar restos de pelo de la persona y usted está confirmando que ese es el elemento que evidentemente tuvieron en cuenta para cotejar el ADN y por ahí identificar a la persona. Esta persona no tenía familia, ¿no? La víctima, nadie lo reclamó, era un indigente. Era una persona que hasta lo que se sabe, digamos, de oriunda de Resistencia. Se está investigando si hay alguna denuncia de paradero para, terminar de dar con los familiares y, cotejar con los de la familia, ¿no es cierto? Y esta persona víctima, doctor, se decía o se había dejado entrever que tenía denuncia o que tenía una causa por abuso sexual. ¿Esto se confirmó o fue únicamente, digamos, un fundamento que intentó dar la familia que atacó a la víctima? Como dando una justificación. Claro, se produjo un problema, intentó abusar de... Mire, la verdad que si le respondo sería imprudente, porque yo soy médico forense, no sé si tiene una denuncia, eso le puede dar respuesta al fiscal que está llevando la investigación de la causa. Siendo médico forense le voy a preguntar si, por ejemplo, los miembros superiores fueron encontrados y se pudo cotejar si tenían o lesiones de defensa, que eso quizás nos pueda dejar entender si había sido atacado mientras estaba durmiendo o mientras estaba despierto y no estaba, digamos, en una situación de indefensión total. Lamentablemente buscamos dentro de la ceniza y no encontramos ningún hueso que pueda llegar a ser compatible con los miembros superiores. Ninguno, son huesos muy finos, que tienen una estructura, digamos, dura y por dentro un hueso esponjoso
que en la alta temperatura se desintegra. O sea, imagínense que sabían muy bien lo que hacían, huesos doctor. que son más duros, Sabían así muy que bien podés lo que imaginarse hacían. la rapidez y la dificultad que es para encontrar dentro de toda la ceniza un hueso tan chiquito como son las estructuras de la mano, hasta inclusive del miembro superior. Claro, doctor. A ver, Caro. Entiendo, doctor, que por todo lo que usted está relatando, tampoco va a ser muy fácil determinar si al momento en que fue incinerado estaba vivo o no. ¿Por qué? Porque no se puede constatar si tenía, por ejemplo, restos de humo en sus pulmones, o digo, no hay chance. Exactamente, sí, aspiró humo en el momento en que, bueno, estaba con vida cuando fue prendido fuego. Eso no se va a poder determinar porque los tejidos blandos están totalmente desintegrados. No se encontró órgano blanco, Ahora, doctor, más que las vísceras huecas que le hacía referencia adherido a la columna lumbar, que es el segmento que se encontró. También me preguntaba la situación que pueden llegar a estar viviendo los menores. Eso estaba pensando. ¿Qué pensabas vos? En esto, en los chicos, doctor, usted sabe que hay muchos chicos, acá un colega, bueno, ahí Antonio nos comentaba de 10 pibes que pudieron haber visto esto, que es realmente monstruoso. Digo, ¿no hay ningún antecedente en la zona de violencia, de ataque a otras personas? La verdad que como este caso, la verdad que no. Por un lado, gracias a Dios, no tenemos tantos antecedentes de hechos tan atroces como estos. Hemos tenido, pero la verdad que yo, mi parte, mi experticia, nunca he visto una situación tan terrible como esta. Es que de tanto ensañamiento y tanto odio, tanta violencia. No, que digo, entre 4 personas, 2 de ellas mayores de edad, lo atacan, lo golpean con aire comprimido, lo atacan a machetazos, lo sepultan, lo entierran básicamente en un pozo, lo incineran, no se sabe si estaba vivo, si estaba muerto ya. Digo, parece, ¿no?, como un plan criminal familiar. Vos diste otro dato ahí, Carito, capaz que lo tiraron vivo al pozo y ahí lo quemaron. Digo, es horroroso todo esto que estamos contando. Y eso nunca se va a poder saber, Gus, por lo que acaba de decir el médico forense. Sí, agregamos, doctor, ¿cómo le va? Estamos en el pase con Chiche Herblum y con Sofía Monachelli. Los agregamos a ellos, chicos, a la entrevista que estamos llevando adelante con usted. Un caso estremecedor. Una familia, estamos hablando de 2 personas, adultos mayores, 2 hijos de ella, uno de 17 y 14. Menores de edad, 2 menores de edad. Uno obviamente no punible. Llevaron adelante un plan criminal para asesinar a una persona en situación de calle de la provincia de Formosa. Perdón, pero esa persona era pareja de la mujer, y tenían 3 hijos en común. ¿Quién era pareja de la mujer? La víctima tenía 3 hijos en común. ¿Eso está confirmado, Caro? Sí. No. Yo no lo tengo. Te estás confundiendo con la persona que mantenía el concubinato con ella, que es la que participa. En principio sería un indigente. Un indigente que pasó por la calle. Un indigente que estaba, y lo peor de todo, según nos confirma Caro, es que estaba aparentemente durmiendo, por eso se habla de un homicidio con alevosía. Lo atacaron con arma con balas comprimidas. Pero raro que lleven a vivir a un indigente con ellos. Pero lo tiraron a un pozo y lo quemaron. Claro, ¿no? Pero lo que digo es, ¿estaba viviendo con ellos? No, lo que nos contó Antonio... O lo vieron en la calle y lo mataron. Lo que nos contó Antonio es que le ofrecen a una persona en situación de calle, indigente de la provincia de Formosa, que vaya a la casa de él. Vos con lo que te estás confundiendo, bueno, es la información que... A ver, un minuto. Tengo información acá. A ver. Con alguien del expediente. Me desmienten que el muerto haya tenido un vínculo amoroso o hijos en común con la mujer por un lado, y por el otro, yo le planteaba a alguien de la causa que se está diciendo que la víctima fatal era indigente y que en Formosa, presuntamente su provincia natal, tenía una causa por abuso sexual. ¿Qué te contestan? Literalmente lo que me dicen es, esa hipótesis fue descartada. No tiene antecedentes de abuso sexual. Al menos la hipótesis, ¿no?, que habla del indigente. Entonces fue una forma de justificar el horror por parte de los detenidos. Ahora yo me ¿para qué lo llevan a su casa? ¿Para matarlo? Plan criminal. Es un plan criminal, perdón que lo diga de esta manera, porque no, son Ana, sádicos. o puede ser quizás un ritual de la familia. Por eso digo y pregunto allá si saben de otras personas que se busca su paradero, por ahí otros desaparecidos, indigentes, que no tienen familia y nadie los reclama. ¿Un ritual? Bueno, no sabemos. Pero a ver, una persona que está en situación de indigencia, que vive en la calle, que no tiene contacto con su familia, es una persona en extremo vulnerable. Totalmente. ¿Quién lo va a ir a buscar si desaparece? Claro. ¿Pero para qué lo van a hacer desaparecer?
porque sí. Para jugar. Hay a Por veces eso digo, para quizá borrar, un ritual. evidencia. Por ¿Por qué? ejemplo. ¿Por qué incineraron, por ejemplo, a personas en situación de calle que vivían abajo de un puente? La gente Claro. lo hace por- A mí Chiche, se me hace hay- más hay- por placer. a A mí veces se me no. hace más para borrar evidencia que otra cosa. Chiche, también existe el crimen por placer, Sí. ¿sabes? ¿Cuántas veces hemos visto de gente que está en la autopista durmiendo, pasa un auto, le tiran nafta, se va, Claro. prende fuego? Sí, eso Otra lo vimos. cosa. Y eso pasa en Pero Capital. no lo llevan a vivir con ellos. a ver ¿Cuánto si me tiempo entendés. se sabe Él estuvo se entera. viviendo? ¿Cuánto No. tiempo vivió con No. ellos? No, oficialmente no se sabe. Yo de hecho lo pregunté. Es más, pregunté y en Una qué cosa es que contexto pase por la estaba. puerta y lo maten, y otra cosa es que lo lleven a su casa a vivir. Y ¿Se preguntémosle sabe, a Maximiliano? Maximiliano, ¿usted tiene idea de esta información? ¿Sabe algo? ¿Por qué lo llevaron ahí? ¿Por qué estaba con la familia este hombre, la víctima? ¿Cómo? Discúlpeme. no- ¿Por qué no la alcancé a víctima escuchar la estaba con pregunta. ellos? Si sabemos por qué estaba esa persona ahí. Sí. No, la verdad que no. ¿Vivía no con hay ninguna ellos? hipótesis del motivo del por qué esta persona de origen que no es de la zona, ¿no es cierto? Estamos hablando de Formosa, son 140, 170 kilómetros más o menos de acá. ¿Por qué estaba en este lugar? La verdad que no, esas son hipótesis que también se están estudiando. Sí, claro, una investigadora a mí me decía eso, ¿no? Que todavía no está determinado a ciencia cierta el motivo por el cual este sujeto llega a Santa Fe, el motivo por el cual estaba ahí, qué vínculo tenía con esta familia, por qué estaba ahí esa noche, qué detonó una discusión, si es que hubo o no una discusión. Todo Bueno, esto tenían todavía no está viviendo ahí, confirmado. aparentemente Si lo estaba tenían viviendo o no, viviendo. tampoco está confirmado. Es una hipótesis, Bueno, pero es hay una un vínculo. presunción. Digo, pero algo se lo llevaron. ¿Esta familia qué Claro. antecedentes tenía, Caro? Es una familia, ¿no? Confirmaron que tenía antecedentes con la justicia. Estábamos hablando con el doctor Maximiliano Sí. y él nos confirmaba que sí había un antecedente. No nos quiso dar más información para no entorpecer la causa. O sea ¿Se que sabe a qué se dedicaban? es un paraje No, paraje rural, rural. así que seguramente cosas de campo. Discúlpeme que agregue a Sí. su diálogo, Sí, lo estoy sí, escuchando sí, por sí, teléfono por supuesto. solamente. Obviamente que la información que tenemos son todas preliminares, Claro. son todas hipótesis, no tenemos nada confirmado porque esto, lo voy a repetir, es un proceso que está iniciado, se inició el día de ayer, el proceso de investigación, así que hay algunos datos que todavía